Luis Vicente, te dije que en este segundo segmento de la entrevista te iba a preguntar sobre la situación económica, pero quiero puntualizar algo con relación a lo que dijiste en el pasado segmento. ¿Cómo queda la situación de los partidos, los liderazgos de los partidos en esos cálculos y en esos estudios que tú has hecho? A ver, los partidos... Por ejemplo, en Venezuela, PSUV, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática. Sí, los partidos en este momento están muy retados, todos, porque la gente en realidad está buscando, digamos, cambios, ofertas, acciones, y está mucho más interesada en esa solución de sus problemas que en los temas ideológicos o en los temas institucionales. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno, yo soy un defensor abierto de los partidos políticos, de todos. Es decir, por cierto que tuve un episodio hace poco con el tema de los partidos, porque yo creo que la democracia tiene una parte operativa fundamental en los partidos políticos y yo rechazo cualquier acción que pueda eventualmente poner en peligro la formación de los partidos o la vida de los partidos. Yo creo que los partidos son fundamentales y además los grupos, incluso por pequeños que sean, tienen derecho a estar organizados en partidos políticos. El partido no puede existir porque es grande o porque es chiquito. El partido existe porque tiene una oferta. Pero la gente lo que quiere es soluciones. Es decir, no está buscando partidos o está buscando ideologías. No es que yo estoy socialista, yo soy comunista, yo soy capitalista, yo soy de derecha, yo soy de izquierda. La gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas de la inflación, que le resuelvan el problema de infraestructura, que yo pueda conseguir las medicinas, que mis hijos puedan ir a la escuela. Es decir, eso es lo que están buscando. Y entonces, claro, para los partidos el tema es más retador. Es decir, porque al final, en el pasado, los partidos representaban una oferta que la gente estaba buscando, ideológica, organizativa. Hoy son más maquinarias o aparatos electorales que una oferta que conecte el corazón de la población. Y entonces ahí los partidos son débiles. En términos generales, todos los partidos son débiles. Porque incluso el PSUV, que obviamente es en uno de los lados, él está solo, porque los demás son muy chiquiticos, es decir, los del Polo Patriótico son, digamos, muy pequeños, el PSUV está solo, mientras que en la oposición hay muchos partidos y son más parejos. Primero Justicia está, en efecto, en la primera posición, inmediatamente después Voluntad Popular y Acción Democrática, pero son más partidos, digamos, de tamaños similares y por supuesto se fracturan. Pero incluso el PSUV no tiene una conexión de partido, tiene una conexión operativa. Los que conectan ya no son tanto los partidos como los líderes, como aquellos actores que eventualmente la gente siente que puede de alguna manera conducir a un cambio. Ahora, de nuevo, yo sí aprovecho obviamente para resaltar que es al revés, en mi opinión. Una cosa es lo que pasa, la importancia que la gente le da a las instituciones, y otra cosa es lo que realmente es relevante. Y lo que realmente es relevante es al revés, es que los partidos se fortalezcan. Todos los partidos son relevantes, importantes, y yo creo que hay que tener mucho cuidado de que en las acciones, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, en la revalidación de partidos, no se convierta nada más y nada menos que el organismo electoral llamado a garantizar elecciones y promoverlas, se convierta en un verdugo de partidos políticos, porque eso es completamente contradictorio a la democracia. Evaluación económica. La economía es, una pincelada ahí. Es un elemento grave, por supuesto, lo estamos viviendo, es una combinación de factores. Nosotros tenemos hoy la inflación más alta del mundo, pero por mucho la inflación más alta del mundo. Y un problema crítico de abastecimiento. ¿De dónde viene? Bueno, hay un debate, ¿no? El gobierno habla de la guerra económica, en el otro lado hablan de la política económica inadecuada. Hay una combinación de factores. Sí, como tú dices, hay un debate, hay posiciones, pero me interesa la opinión tuya. La mía en particular. ¿Por qué hay inflación? ¿Y por qué hay caída en el Producto Interno Bruto? Por supuesto que la caída en el precio del petróleo, que ha sido muy significativa, impacta la economía venezolana. Hemos caído en ingresos petroleros a un tercio, además al 25% de los ingresos que tuvimos en el año 2012. Y por lo tanto eso es un factor en un país petrolero. Pero nosotros le hemos llevado mucho peor que lo teníamos que haber llevado. Porque el modelo económico en Venezuela ha sido un modelo de control e intervencionismo extremo. Y ese modelo de control e intervencionismo extremo ha sido también hostil frente a la empresa privada. Si no hay
un rescate de la relación con el sector privado, no hay ninguna forma de activar la economía y activar la producción. ¿De dónde viene la inflación y el desabastecimiento? Pero ha habido intentos, ha habido mesas de negociación. Han habido. Y cada vez que salen esos intentos, yo soy el primero que los aupa y que intenta por todos los medios posibles promover la relación entre el Estado y el sector privado. Más de 89% de la población de Venezuela siente que la solución al problema económico del país es un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Pero lo que no puede existir es desarrollo sin el sector privado, como sustitución del sector privado. Y no es un tema, y ni siquiera lo voy a poner... Está consagrado en la Constitución. Claro, y ni siquiera lo voy a poner en un tema ideológico, lo voy a poner en un tema empírico. Sí, es muy simple. El Estado, agarremos $1 millón, $1 millón, en un país que tiene escasez de dólares, $1 millón entregados a una empresa importante del sector privado. Agarremos Empresas Polar, como podemos agarrar a cualquiera eventualmente de los grandes productores en Venezuela. Tú le entregas $1 millón a Empresas Polar y produce 4.5 veces el volumen de alimentos que se importa con $1 millón desde cualquier organismo público en Venezuela hoy. Bueno, son muchos los factores que lo explican. El primero es que si tú le das $1 millón a una empresa local, privada, ella va a usarlos ¿para qué? Para materias primas, para equipos, para actividad, para tecnología. Es decir, va a usarlos para, encima de eso, generar valor venezolano, empleo venezolano, actividades venezolanas, servicios venezolanos. Pero si tú agarras $1 millón y lo importas directo a un exportador de pollo brasilero, o sea, bueno, tú te gastaste $1 millón y se lo diste a un productor de pollo, de donde sea, el país es irrelevante, y ahí se fue todo el valor añadido. ¿Cuántos pollos podrías haber producido con ese $1 millón si lo que hubieras traído era alimentos para pollo? O sea, si hubieras traído máquinas para poder tener los pollos. Es decir, la capacidad productiva de un sector interno es infinitamente mayor, sin contar con la ineficiencia y la corrupción que se genera en los procesos de importación. Te voy a hacer algunas preguntas puntuales, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo? ¿Qué hacer con el control de cambio? Lo primero, y quizás arrancaste por la variable clave, nosotros necesitamos un proceso de regularización y apertura en el mercado cambiario. Ni siquiera me refiero a los temas clásicos de una unidad cambiaria, que sería para mí una oferta, digamos, moderna. Es decir, tener un tipo de cambio como en cualquier país normal. Es decir, nosotros no somos un país normal. O sea, un país que no tiene un tipo de cambio, que yo no puedo salir de aquí a comprar $1 para ir de viaje, o para comprar medicinas, o para traer materia prima. Eso no es un país normal. Eso no pasa en Colombia, eso no pasa en Ecuador. O sea, es más, busca el mapa de países aliados incluso al gobierno de Venezuela, y eso no pasa. Entonces, tienes que abrir, legalizar y permitir que incluso el sector privado pueda traer sus dólares, meter mercancías, venderlas y volver a comprar sus dólares para seguir el proceso. Hasta que eso no pase, lo único que vas a tener es una distorsión que se traduce en empobrecimiento y devaluación. Otra pregunta. ¿Qué hacer con las importaciones públicas y privadas? Yo creo que el gran elemento es que el sector privado tiene que tener garantía de materia prima, tiene que poder planificar su acción, tiene que ser negocios de largo plazo. Cuando tú vas a comprar avena, por decir cualquier producto, tú no puedes ir a comprar avena hoy y traerla mañana. Tú tienes que salir al mercado internacional, ir a hablar con los proveedores, comprar cosechas de futuro. ¿Quién puede comprar una cosecha de futuro si ni siquiera sabe si puede conseguir $1 en el momento que la tenga que pagar? Si no puedes, si tú no puedes planificar, entonces no hay vida. La importación es un proceso, digamos, de planificación, de negociación, de acuerdos con proveedores, etcétera. Y eso requiere, obviamente, gente haciéndolo. El sector privado, de nuevo, es fundamental. Eso no quiere decir que el Estado no pueda participar. El Estado puede participar en ese proceso, pero el sector privado es vital, y cada vez que tú estás aumentando la participación pública sobre las importaciones totales, lo único que estás haciendo es incrementar la ineficiencia y reduciendo la capacidad de oferta y de producción en Venezuela. Gasto público y liquidez. Fíjate que la liquidez es una variable clave.
la liquidez, que el año pasado cayó, por cierto, de una manera muy importante. ¿Cayó por qué? Porque aunque el gobierno produjera bolívares, la inflación se comía el valor de esos bolívares. Y en términos reales, que es lo único que importa en la economía real, es decir, la capacidad de compra de esos bolívares se cayó. Es decir, cuando cayó, en realidad, si tú miras el librito de las acciones que tiene que tomar un gobierno para enfrentar una crisis, el gobierno venezolano tomó varias que tenían dirección correcta. Se devaluó en el mercado oficial, pasó de 12 a 640 dólares por dólar en el mercado de ICOM. Se redujo la liquidez monetaria, hasta el Fondo Monetario le hubiera recomendado a Venezuela una reducción de la liquidez monetaria en el medio de la crisis para bajar las presiones de inflación. También se redujo la importación, que en un país que no tiene divisas es indispensable reducir y fomentar la producción local. Pero ¿qué ocurrió? Que nada de esas cosas, o sea, todas esas cosas que son ajustes, tuvieron los costos típicos de un ajuste, incrementos de costos, empobrecimiento, pero no tuvo el beneficio. ¿Por qué no tuvo el beneficio? Porque tú devaluaste de 12 a 640 y la demanda de divisas a 12 era infinita y a 640 también era infinita, porque el dólar en el mercado negro cuesta mucho más. Tú redujiste las importaciones, sí, pero le redujiste las importaciones de materias primas a los productores, con lo cual no hay capacidad de producir internamente y lo que hiciste fue generar una matraca de desabastecimiento. Redujiste la liquidez, sí, pero no pudiste compensar la producción interna y lo que hiciste fue contraer el consumo y la producción. Entonces, tú tienes que abrir, y eso no es un tema de nuevo ideológico, es racionalizar la economía. Y entonces la racionalización incluye políticas que en un momento determinado, por ejemplo el año pasado, se necesitaba reducir liquidez. A lo mejor hoy vamos a tener que expandir liquidez, pero promoviendo las importaciones y la actividad privada para que el país retome una senda de crecimiento. ¿Cómo abordar esos temas y esos problemas? Para mí, la única vía es el diálogo. Totalmente. No, Yo no sé qué piensas tú. fíjate, claro, el diálogo se ha convertido en una palabra como, Sí, no como una como abstracción. compleja, porque al final, claro, ya como hubo varios intentos de diálogo, se han llamado diálogo, y no han tenido una conclusión exitosa, entonces la mayoría de la población siente que el diálogo como concepto no funciona. Y eso no es verdad. Lo que no ha servido es lo que hemos hecho, o lo que se ha hecho en Venezuela. Ese diálogo no sirvió, esa forma no sirvió. Pero eso no cambia la realidad, que es que nosotros necesitamos como país integrar, acordar. ¿Cuál sería esa fórmula de diálogo? Bueno, la primera cosa que yo creo que es importante es entender. Tú dijiste por ahí en una declaración abordar temas modernos. Absolutamente. Yo creo que nosotros tenemos que sentar. ¿Cómo lo desarrollas? A desarrollar procesos de acuerdo. Por ejemplo, si tú realmente como gobierno, o sea, el gobierno venezolano, realmente quiere atender el problema económico, entonces tiene que sentar con los agentes económicos. Pero no puedes mezclar la política con la economía. Es decir, tú no te sientas con a quien a ti te da la gana. Es decir, no, vamos a hacer un consejo económico. Entonces yo voy a reunir a los amigos míos empresarios o a los que yo quiero que estén en el acuerdo. No. Si tú te vas a reunir de verdad con el sector empresarial, tú te tienes que reunir con los empresarios y con las empresas que producen, que invierten, que tienen máquinas, equipo, mano de obra en Venezuela y que requieren, ¿qué? Que requieren actividad, que requieren mano de obra, que requieren dólares para producir. Venezuela no es Haití. Y por eso hablo de un tema moderno. Venezuela no es Haití. Venezuela no es África en la mitad de la crisis. Es incomparable. Es incomparable. ¿Por qué? Porque el dato en negativo es, hoy, económicamente, que Venezuela solo tiene 35% de su capacidad utilizada. Es decir, 65% de nuestras máquinas en todo el país están paradas. 65% de las inversiones están paradas. Pero eso es la parte negativa. ¿Cuál es la positiva? Que yo no necesito un helicóptero de la Cruz Roja tirando comida en Venezuela. Yo necesito dólares, inversiones, créditos internacionales para reactivar ese 65% de capacidad ociosa que puede producir alimentos, que puede producir medicamentos y que los puede producir generando empleos en Venezuela. Ahora, eso es una relación moderna, es un Estado que decide sentarse con quien tiene ese 65% de capacidad ociosa para ponerlo en condiciones de que la pueda utilizar. Finalmente, Luis Vicente,
¿Está garantizada la estabilidad institucional o hay riesgo de ruptura? Mira, nunca en el medio de una crisis, sin acuerdos, sin diálogos, etcétera, podemos decir que está garantizado. Podríamos decir que es más fácil o menos fácil que el gobierno se mantenga, que no haya una explosión social a pesar de una crisis. Todas esas cosas pueden pasar. Y podemos estar hablando de esto mucho tiempo sin que termine de pasar nada. Pero el problema institucional está ahí. Venezuela tiene un problema institucional grave. Fíjate, yo creo que es muy importante entender que para tener una salida estable, electoral, pacífica, tú tienes que resolver dos variables. La primera es el costo de salida de un gobierno, de este y de cualquiera, del que venga también. Tú no puedes poner costos de salida infinitos a un gobierno. Decirle, bueno, ahora te voy a sacar y cuando te saque te destruyo, te meto preso, esguañando a tu familia, te quito el patrimonio. Pana, si tú pones el costo infinito de salida, ¿qué estás haciendo? Creando un ejército de kamikaze que no va a salir nunca, por lo menos no va a salir nunca, electoral, pacífica y negociadamente. Es decir, es absolutamente necesario entender que tenemos que reinstitucionalizar el país. ¿Para qué? Para que las instituciones también estén ahí, para defender, porque hay gente culpable, hay gente inocente, hay gente que tú vas a tener que incorporar, integrar en el futuro para poder reconstruir el país. Entonces, esa gente tiene que estar protegida. ¿Y protegida por qué? Por la institucionalidad, por la legalidad, por instituciones que respondan no a la revolución, no a la oposición, que responden a la Constitución. Ahí está el cambio que Venezuela requiere. Yo no quiero un Tribunal Supremo de Justicia opositor. Yo no quiero un fiscal opositor. Yo no quiero un contralor opositor, como tampoco lo quiero chavista. Yo quiero un Tribunal Supremo de Justicia de magistrados absolutamente apegados a la Constitución de Venezuela y que tomen decisiones contra o a favor del Estado cuando lo tengan que tomar en función de lo que son los derechos de la sociedad. Y eso es igual para todo el resto de la institucionalidad. Si tú lo que quieres es sacar a patadas al gobierno para cambiarlo por otro, del otro lado, eso no va a resolver el problema. El primer problema entonces es que tenemos que reinstitucionalizar el país. Y lo segundo es el costo de no tener elecciones. Nosotros como país, esa es mi opinión, tenemos que defender las elecciones y el derecho que tienen los venezolanos a expresarse electoralmente y que a cualquier gobierno, empezando por este, que intente evitar el proceso electoral, tiene que tener un costo contundente para que esa elección tenga que ocurrir. Si ese proceso no existe, entonces es difícil imaginarse un proceso electoral en Venezuela y es difícil imaginarse un cambio pacífico y estable en el largo plazo. Ambas variables son importantísimas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y a regresar los confidenciales.